Yo partamos, yo te voy a presentar, ¿te puedo presentar? Por el mismo precio, sí. ¿Quién? ¿El director del PIB? No, soy gobernador. Gobernador, que la cosa como... Oiga, pues yo pensé que estaba sentado. No. Usted sentado en Harvard y eres gobernador. Yo Eres sigo gobernador. donde mismo. Perfecto, no, clarísimo. No, se entiende la diferencia entre gobernador y Sí, representante. Cuando tuviese El derecho sería así. Sí, eso está muy bueno. Saberlo, porque me hubiera equivocado. Casi te hubiera mandado a ir a Washington. No, es que no leo tu antecedente con los pronombres. Ya. Comencemos entonces. ¿Cuánto rato vas a hablar? ¿Cuánto? 45, cuando tú quieras, pero lo pasa para 45 hasta la noche. Pero 45 minutos. Y dejamos para Q&A. ¿Cuánto? 15 minutos que me van a mandar escrito, simplemente para el tipo de chavo. Ya, muy bien. Yo me encargo. Tú, Susana, tú te encargas de que me llegue. Ya. Muy bien. Vamos a comenzar. Buenas tardes. O sea, da lo mismo, buenas tardes, buenos días, porque todavía es de día. Entonces, voy a decir buenos días. Buenos días, es un honor y un placer para nosotros tener de visita a Ricardo Hausmann. Yo tengo que decir, y hay que decir inmediatamente, que tengo un gran conflicto de interés, porque es un gran amigo, Ricardo. Cuando los dos éramos jóvenes, a principios de los 90, yo era economista del Fondo Monetario Internacional, él había dejado de ser ministro en Venezuela y se paseaba como visiting scholar por el Fondo Monetario Internacional con Andy Powell por las cafeterías, y ahí lo conocí yo a este hombre tan destacado que ya a esa corta edad había sido ministro, y hablando mucho de economía. Era una época además intelectualmente bastante fructífera, Ricardo muy creativo. En esa época también otro de los visitantes que estaba, no sé si Ricardo se acordará, que circulaba Alberto Giovannini, profesor de la Universidad de Columbia, que desafortunadamente falleció hace un par de semanas atrás, y quiero rendir un recuerdo a uno de mis coautores más importantes que he tenido en mi vida académica. Ricardo, en la actualidad, es director del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, profesor de práctica de desarrollo económico del Kennedy School of Government, y también hace los cursos finales del Master in Public Administration e International Development. Tiene un currículum muy extenso. Obviamente, después de haber estado en el fondo, de haberse nutrido de nuestras enseñanzas, se fue jefe de economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que también me atrevería a decir fue uno de los que hizo que donde tenemos nosotros ex funcionarios de ahí, que fue el que hizo despegar al BID en el ambiente de investigación económica. Hace más de 30 años el BID no tenía la fuerza que tiene hoy día, y Ricardo me atrevería a decir que fue el primero. Continuó Guillermo Calvo, y de ahí tenemos un departamento que además muchos jóvenes quieren ir a trabajar allá, ¿no es cierto? Él ha estado tiene un distinta actividad, tiene también un currículum académico muy prolífico. Ustedes, los estudiantes realmente que estudian desarrollo económico y crecimiento, se acordarán de los monos de Hausmann, así se dice, ¿o no, Ricardo? Cómo es la creación, la innovación, que ha sido un tema que le ha preocupado por mucho tiempo, y el crecimiento, y sin lugar a dudas ha tenido también mucha influencia. Hoy día, obviamente, sus preocupaciones son un poco más de corto plazo, son cómo estabilizar, o cómo ni siquiera estabilizar, cómo volver a recuperar una economía destruida. Me atrevería a decir, difícil encontrar un caso de mayor destrucción económica
excluyendo guerras civiles cruentas en África, donde haya habido una caída del PIB como la que está ocurriendo en Venezuela. Voy a hacer una sola observación, y por eso está preocupado. La última vez que nos topamos fue en Washington, cuando me dijo, quiero hablar contigo para saber qué se puede hacer en Venezuela. La verdad que tenía mucha confianza en mí, porque no se me ocurre qué hacer. Entonces, quiero sí hacer una sola observación, que el otro día alguien me dice, Venezuela, la típica discusión económica que tenemos los economistas, y dada nuestra ignorancia, difícil de resolver. Cuando me dicen, Venezuela, la culpa de todo el caos se la tiene Estados Unidos, que lo ha bloqueado. Nosotros lo escuchamos eso como en el ambiente diario. Pero resulta que si uno mira al mundo, y esto es bien interesante, si uno mira al mundo, hay un país que ha sufrido mucho más el embargo que Venezuela, que es Irán, que ha sido 2 veces, por razones nucleares, impedido de vender incluso a sus socios. Es decir, Estados Unidos ha logrado que el resto de la comunidad internacional no le compre, y ha tenido 2 caídas del PIB en esas 2 oportunidades, los años 2012 creo y este año. Todo esto me informé leyendo hace poco la prensa internacional, caídas de 6% del PIB en un año, y la inflación sube a 30%. No son millones ni caídas de 50%. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer antes de entrar en cualquier discusión es decir que aquí hay un problema interno grave, que yo creo que no tiene solución, pero tengo la menor duda que Ricardo tiene alguna idea provocativa una vez más. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buenas tardes, buenos días. Es un gusto estar de vuelta en esta sala. Creo que fue esta sala en que me invitó Manuel Agosín cuando estaba de decano. Y bueno, rodeado de tantos viejos amigos y algunos que espero que sean nuevos. Entonces, un gusto estar de vuelta aquí. Gracias, Pepo, por esta introducción. Yo quería tener un toque un poco académico en esta visita, porque quería compartir con ustedes un poco cómo pensar esto. Esta misma pregunta que tú estás haciendo, ¿cómo se explica esto? ¿No? ¿Qué puede explicar un colapso económico de la magnitud del colapso venezolano? Déjenme, me voy a saltar aquí unas laminitas. Voy a cambiar un poquito el orden, pero empecemos aquí. A ver. Si uno fuera a tomar fotos venezolanas en vez de estadísticas venezolanas, uno encontraría que la gente hace cola para comer. Cuando llega al final de la cola, de pronto ya cerraron estas puertas, le llaman la Santa María, no sé dónde viene el nombre, pero y si logran entrar, esto es lo que se encuentran. Entonces, como no encuentran comida, comen de la basura. Y como en Venezuela no están las calorías, no están las proteínas, no están las medicinas para que sobrevivan 30 millones de personas, pues se van. Y esto es Colombia, esto no es Venezuela. Estos son venezolanos caminando en Colombia. Entonces uno se pregunta, bueno, y discúlpeme que lo tenga en inglés, pero tenía las láminas viejas en español con estadísticas viejas y las láminas nuevas en inglés, pero bueno, yo voy a una universidad, vamos a hacer algo de economía y econometría, ¿no? Entonces, bueno, voy a definir qué es una crisis. Voy a decir que una crisis es siempre que cae el producto, y el momento que cae el producto prendo un reloj, y cuando el producto regresa al mismo nivel donde arrancó, apago el reloj y mido cuánto tiempo duró la crisis, y después miro del pico anterior al nivel más profundo, mido la caída, y después mido cuál es el área bajo la curva, esas áreas grises, cuánto se perdió del producto, ¿no? Para entonces tener sencillamente una medida. Y en Estados Unidos, pues todo el mundo entiende de crisis porque todo el mundo pasó por la gran recesión americana del año 2008-2009, ¿no?
Entonces, bueno, cuando uno le aplica eso a esa crisis, que una de las consecuencias de la crisis probablemente fue Trump, ¿no? O sea, ha tenido un impacto político y demás. Bueno, el producto cayó 3%, el país demoró 3 años en regresar al nivel anterior y el área bajo la curva es 4% del PIB de un año, para que tengamos algunos números. Entonces, digo, ustedes todos han pasado por eso, son lo suficientemente viejos como para haber estado vivos en el año 2008-2009, saben lo que es una crisis, ¿no? En España, la crisis, el PIB cayó 9%, 8,9% y demoró 9 años en regresar. Ahora en Grecia el PIB cayó 27%. En la Gran Depresión Americana el PIB cayó 29% y demoró 8 años en regresar al nivel original. La Gran Depresión Americana, ¿ok? Fue. En la Guerra Civil Española el PIB también cayó 29%. Demoró 7 años en volver. ¿Okay? En las dos guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial el PIB alemán cayó 40% y en la Segunda Guerra Mundial cayó 66% y se recuperó en 11 años. El área bajo la curva es estos 373%. Esto es Francia, el PIB cayó 41% en la primera y cayó 52% en la segunda y demoró 10 años en recuperarse. Como estamos en Chile, pues le apliqué el mismo filtro a Chile. En Chile el producto cayó 16% a partir del 72, en el periodo de la Unidad Popular y el golpe, y cayó 15,5% en la crisis de la deuda del 82. ¿Okay? Y demoró 6 años la primera en recuperar, 5 años la segunda. Entonces, digamos que estas crisis son cada una de ellas 5 veces la gran recesión americana. En Argentina, la gran recesión del 2001-2002 fue esta, cayó el PIB 19%. En Venezuela, la caída del PIB, si se cumple la proyección del año 2019 del Fondo Monetario, va a haber caído 61%. Cayó 52% al año 2018. 52% al año 2018. El Fondo Monetario publicó que este año caería 25%. Ya lo publicó en los Spring Meetings, etcétera. Quiere decir que este año sería una recesión más grande que la recesión más grande que ha tenido Chile. Pero esto está por encima de una recesión que es como 3 veces la recesión más grande que ha tenido Chile. O sea, tomemos el área bajo la curva, hasta este momento 186% del PIB, y llevamos 7 años de crisis. Pero entonces hagamos un pequeño cálculo. Supongamos que se acaba Maduro y le damos vuelta a la cosa y la economía se pone a crecer al 10% por año, per secula seculorum. Entonces la pregunta es, ¿cuánto habrá durado esta crisis? Esta crisis habrá durado 16 años. O sea, llegaríamos a donde estamos en el año 2029, 2030, suponiendo 10% forever, ¿no? Y el área bajo la curva sería 406%. Esto es más que la Primera Guerra Mundial, más que la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Esta es una crisis de una magnitud espeluznante. Estas son las crisis que se le comparan. Entonces, Liberia, Georgia, Tayikistán, Irak y Libia. Todas ellas son guerras civiles o el colapso de la Unión Soviética, que implicó crear fronteras donde no las había, implicó introducir una moneda que no existía antes, implicó eliminar todas las transferencias fiscales entre regiones que había en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Todos los demás, o sea, estos son todos la ex Unión Soviética y estos son guerras civiles. De modo que uno se tiene que preguntar, bueno, este es un fenómeno realmente. Entonces, bueno, ¿por qué?
Digan, bueno, seguramente tuvieron muy mala suerte, pero ¿cómo que muy mala suerte? Veníamos del boom petrolero más grande de la historia. Entonces, en ningún país de la OPEP sufrió nada que se le parezca. Entonces, ¿qué puede ser el mecanismo que explica un desastre de este tipo? Yo les voy a vender un diagnóstico. ¿Okay? Déjenme comenzar este diagnóstico con unas laminitas que me salté, pero que que tienen aquí déjenme, esto está demasiado sensible esto. A ver. Vamos a regresar a Adam Smith. Adam Smith decía, Adam Smith fue el primer científico de sistemas complejos. O sea, es una forma de explicar lo que dijo. Él dijo, mira, los sistemas complejos no se pueden organizar, pero se pueden autoorganizar. Los sistemas complejos tienen la capacidad de organizarse ellos solos, pero uno no los puede organizar. O sea, la planificación central no funciona, pero ellos alcanzan un orden. Y alcanzan un orden porque tienen, o sea, este es una foto de la autoorganización, ¿no? Alcanzan un orden porque tienen 3 elementos que los hacen autoorganizarse. El primer elemento es que tienen precios, y los precios dan información de cuánto cuestan las cosas, de si esto es más barato que esto otro, etcétera, cuánto la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Entonces tiene un sistema de información. Tienen el lucro como incentivo, y el lucro depende del precio de lo que vendes y el precio de lo que compras, entonces depende de los precios. Pero es un incentivo que hace responder a la información que está en los precios. Y tienes el mercado de capitales, que trata de darle plata a la gente que se espera que sean rentables, y se espera que sean rentables porque son los que responden a la información que está contenida en los precios. Entonces esa es la mano invisible del mercado. Aquí fíjense que conseguí una foto de la mano invisible del mercado. De la mano invisible me tomó mucho conseguir una foto de una mano invisible, pero bueno. Entonces, cuando uno tiene que pensar en esa magia, porque digamos, dicen que el pez no sabe que está en agua, ¿no? Porque hay que tener un concepto de no agua para tener un concepto de agua. Cuando tú vives en una economía de mercado, tú no te das cuenta de que estos mecanismos están funcionando. Entonces, por ejemplo, todos saben, han leído que en Venezuela hay una escasez de papel higiénico, ¿no? Entonces, mira, el papel higiénico, ¿no? Y entonces, claro, nombraron un general encargado del papel higiénico, ¿no? Entonces, y hay un encargado del arroz, un general encargado de, ¿no? O sea, pero entonces uno se pregunta, o sea, ¿pero por qué? Porque normalmente uno diría, bueno, hay una gente que quiere papel higiénico, caramba, debe ser un negocio producir papel higiénico y venderlo. Entonces, ¿por qué es que no ocurrió eso? ¿Por qué es que no ocurrió eso? Bueno, porque debe haber que algo de esta mano invisible se desmontó. Entonces, les quería... esto responde como le da la gana. Entonces, les voy a vender un poco cuál es el diagnóstico de la situación. Después les voy a mostrar la evidencia de que mi cuento tiene sentido, y después les voy a decir cómo vamos a desmontar esto, y entonces cuál es la agenda de reformas que va a hacer que la situación cambie. Entonces, yo voy a empezar con el ataque a la mano invisible.
El ataque a la mano invisible tiene que ver, número uno, ahí a partir del 2004, pero sobre todo, inclusive antes del 2001, pero realmente muy fuertemente a partir del 2006-2007, se fue desmontando los mecanismos de mercado. Ahí se expropió 6 millones de hectáreas, se expropió todo el sector cemento, todo el sector acero, todo el sector supermercados, bancos, empresas de telecomunicaciones, hoteles, navieras. O sea, habrán visto todo Chávez diciendo, y eso, exprópiese. O sea, entonces, una cosa es expropiación de los derechos de propiedad, pero se impusieron controles de cambio, controles de importaciones, controles de precios, prohibiciones de despido, etcétera. Se cercenaron las libertades económicas. Entonces la gente, habían oportunidades de negocio, los precios no se ajustan, hay escasez, pero no hay una respuesta a la oferta porque nadie quiere vender a pérdida, etcétera, ¿no? De pronto está la oportunidad, tú estarías dispuesto a comprar los dólares para importar, para vender, pero es ilegal, etcétera. Entonces los mecanismos de mercado se desmontaron en parte por razones ideológicas, porque estábamos en medio de un boom petrolero. De hecho, el boom petrolero los hizo sentirse más envalentonados. O sea, el año 2007 fue un año importante en materia de expropiaciones porque el barril de petróleo llegó a 140. ¿Okay? Entonces, ese ataque a la mano invisible, mezclado con un boom petrolero, permitió decir, bueno, expropiamos el acero y no hay más acero, porque la producción de acero pasó de 4,5 millones de toneladas cuando habíamos privatizado la empresa y la habían comprado los argentinos de Techín, bajó a cero. Ahora la tienen parada porque no hay electricidad, de paso, ¿no? Pero a cero. Entonces, muchas de las cosas, o sea, el grueso de las cosas que se expropiaron dejaron de funcionar. O sea, los supermercados dejaron de funcionar, los bicentenarios, etcétera. Entonces, pero la gente demanda y dice, bueno, si no se produce, importamos. Entonces se suplió la demanda con importaciones. Entonces, en el momento del boom, la economía sorprendentemente creció poquísimo durante el boom. Se gastó muchísimo, se consumió muchísimo, pero ese consumo vino de importaciones. Y como no alcanzaba el boom, se endeudaron. Se endeudaron durante el boom en un fenómeno que llaman, de un paper de Tornell y Lane, te acordarás de Aaron Tornell, el mexicano, y Lane, el irlandés, que está de presidente del Banco Central de Irlanda, que dice, bueno, que si sube el precio del petróleo tienes más colateral, entonces puedes endeudar más. Entonces te endeudas en las buenas y claro, pierdes acceso al financiamiento en las malas. Al punto que la deuda externa pasó de 25,000 millones de dólares a 160,000 millones de dólares durante el boom. El déficit fiscal del año 2012, el último año de Chávez, que ganó las elecciones, el déficit fiscal en medio del boom petrolero fue 18,6% del PIB. Si tú calculas cuál debió haber sido el precio del petróleo para que el déficit fiscal sea cero, es como decir, estaban gastando cual si el precio del petróleo estuviese ¿dónde? Bueno, estaban gastando cual si el precio del petróleo estuviese en 200. Entonces estaban gastando cual si el precio del petróleo estuviese en 200 cuando estaba en 100. Entonces, para el año 2013, los mercados se dijeron, a esta gente no se le puede prestar más. Y por eso, con el barril del petróleo a 100, empezó la recesión porque perdieron acceso al financiamiento. Tuvieron, no muy sudden, pero un sudden stop, ¿no? Y el gobierno reaccionó recortando importaciones administrativamente. Ese recorte de importaciones después se volvió mucho más grave cuando cayó la segunda mitad del 2014, cayó el precio del petróleo. Y ese recorte de importaciones hizo
que no existieran en el país las materias primas, los insumos intermedios, los repuestos, las semillas, los fertilizantes, los agroquímicos. Y entonces se paró la producción. No es que no hubiese capital instalado, no es que no hubiese mano de obra, capital humano, todo eso había, pero como no habían insumos intermedios, el retorno sobre el capital humano se fue a cero y los venezolanos se fueron, el retorno sobre la capacidad instalada se fue a cero y entonces la gente dejó de mantener, me dicen, en Venezuela la gente tenía dinero para comprarse un carro, hoy no tiene dinero para cambiarle la batería al carro, ¿no? Entonces, el capital instalado se deja de usar. Eso llevó al colapso del producto. Ese colapso del producto llevó al colapso de los ingresos fiscales, tanto los petroleros como los no petroleros. Y de hecho les voy a mostrar un gráfico donde los no petroleros cayeron de como 8.000 millones de dólares a como 1.000 millones de dólares. Con la caída de los ingresos fiscales, se quedaron con un déficit fiscal gigantesco que lo tuvieron que monetizar. Esa monetización del déficit llevó a la hiperinflación, esa hiperinflación llevó a la contracción del sistema financiero. Les voy a mostrar que el sistema financiero pasó de algo así como 80.000 millones de dólares a algo así como 1.000 millones de dólares. ¿Okay? Entonces ese es el cuento. Es el cuento de cómo Venezuela colapsó. Una mezcla de dos cosas. No es solamente un shock que cayeron los precios del petróleo, que cayeron los precios del petróleo en un contexto donde la mano invisible se había desmontado previamente. Entonces, bueno, este es el supuesto boom petrolero. Aquí está, en los años del boom, lo que le pasó al producto, esa es la línea negra, y lo que le pasó al consumo público y privado. Entonces, ven que el consumo público y privado se disparó, pero no llevó para arriba el producto. Y fue financiado el producto de los transables, esto es durante el boom, el producto de los transables estuvo colapsando. Tanto manufactura como agricultura, durante el boom estuvo cayendo fuertemente. Y esto obviamente se suplió con importaciones. Las importaciones, más o menos, si tomamos el año 2002, 2003, por ahí, que están como en 700 millones, más que se triplicaron. Esto es en dólares constantes per cápita. ¿Okay? Un gran aumento de importaciones, un gigantesco aumento de deuda. Ahí tienen, estaba en estos 20 y pico mil millones de dólares que le decía, en el año 2006, digamos, a 160 mil millones de dólares para el año 2016. Donde ven que, interesante, que los procíclicos en esto, los que prestaban en las buenas, fueron no solamente los mercados de capitales, sino también los chinos. Los mercados sabían que Venezuela era un país muy riesgoso en el medio del boom, y este es el riesgo país de Venezuela, es la línea roja comparado con la América Latina y los mercados emergentes. Durante el boom, Venezuela era un país súper riesgoso y nosotros tenemos estos cupones de los bonos, hay cupones de 12%, 13%, 11%. O sea, Venezuela emitió a unas tasas a las que nadie se atrevería a emitir en dólares, ¿no? Durante el boom. Y después, claro, cuando cayó el precio del petróleo, el riesgo país se fue a 4.000, 5.000, 6.000 hasta que hicimos default. Bueno, la deuda pública externa es la más grande del mundo por largo rato. Si la medimos como deuda, como porcentaje de exportaciones, o sea, como años de exportación, porque nadie tiene idea en Venezuela de cuánto es el PIB. Entonces, deuda como porcentaje del PIB, nadie sabe lo que es el PIB en Venezuela, pero las exportaciones más o menos sí sabemos. Entonces, deuda con porcentaje de exportaciones, estos números están un poco viejos. Las proyecciones para el 2018, 2019 es que estos números están viejos porque era estimado y la exportación petrolera fue mucho menor porque la producción petrolera estuvo cayendo big time. Pero somos de lejos el primer país del mundo en deuda de exportaciones. El que nos viene después es Sudán. Y después viene Etiopía, Jamaica. O sea, estamos en una liga propia. O sea, y claro,
Cuando vino entonces la crisis, cayó el precio del petróleo, cayeron las importaciones. Y las importaciones han caído 80 y pico %. ¿Okay? Creo que este año van a haber caído 90%. Claro, cuando entonces no tenían para gastar, no tenían para importar, ahí colapsó el consumo, 60 y pico %, y colapsó el producto. Y entonces este recorte de importaciones incluyó un recorte de importaciones de alimentos. Este es un gráfico que hizo Sebastián Bustos, que está allá atrás. Y estos son un poco los productos donde se recortaron las importaciones. Esto va al 2016. Él tiene ahora el dato del 2017, que no me dio tiempo de meterlo. Y estos son las medicinas. Y estas son las cosas que se recortaron. Pues. Entonces, cuando recortan y recortan ellos, porque no recortó la mano invisible del mercado, recortó el gobierno. La producción de petróleo, que estaba en 3 millones y pico de barriles cuando Chávez llegó al poder, estaba en 1.1 millones en diciembre, estuvo en 700,000 barriles en febrero, y hoy salió una noticia que estuvo en 500,000 barriles en abril. Entonces, un colapso de la producción petrolera, pero importante destacar que para diciembre, antes de que metieran ninguna sanciones petroleras, había bajado de 3,4 a 1,1, a una tercera parte. Entonces, bueno, estas son, en azul está la recaudación fiscal no petrolera en promedios móviles, en sumas móviles de 12 meses, ¿no? Sumas móviles de 12 meses. Digamos, en el año 2013 estaban por encima de 8.000 millones de dólares, ahora estaban por debajo de 1.000 millones de dólares. O sea, la recaudación fiscal no petrolera se hizo sal y agua. El gasto del gobierno en términos reales para esta época del año 2017 había caído 55%. El gobierno acaba de anunciar para el 1 de mayo un aumento de salarios públicos, de salarios mínimos, aumento de salario mínimo del 270%. Después del aumento de salario mínimo de 270%, el salario mínimo hoy está en $10 al mes. Pero también anunciaron el salario máximo del sector público. Ese está en $17 al mes. ¿Okay? Entonces, la inflación del último mes fue 1,3 millones de %. Y entonces, bueno, aquí está la comparación con los demás que hemos logrado encontrar en inflación 12 meses, ¿no? Esto es lo que le dije del sistema financiero, estaba cercano a los 80.000 millones de dólares, ahora está en 1.000 millones de dólares. Y esto es lo que representa el salario. Queríamos, porque dice, bueno, ¿qué son $10? ¿Qué son $10? De pronto los dólares en Venezuela compran mucho. Entonces, esto es cuántas horas tienes que trabajar a salario mínimo. Aquí en Chile no sé si notarán la diferencia, que la bandera que está del lado izquierdo es la bandera de Colombia. ¿Ok? No, es que se ven muy parecidas, pero la primera columna es Colombia. Eso es cuánto tiempo hay que trabajar en Colombia, salario mínimo para comprar un pollo, una docena de huevos o 1 kilo de queso. ¿Okay? Y esto es lo que pasó en Venezuela del 2017 a esta parte. ¿Okay? O sea, el salario son $40.000, un litro de aceite son 40.000 bolívares, un litro de aceite son 37.000 bolívares. ¿Okay? Y entonces este es el salario medido en calorías. El salario medido en calorías estaba en más de 70.000 calorías. El último número nos da que está en 800 calorías. O sea, tú con el salario mínimo, si lo dedicas el 100% a comprar yuca, no sé si aquí le dicen yuca o mandioca. Papa. ¿Cómo? No es papa, pero no, la papa es más cara. La papa venezolana. Bueno, la yuca. Ya no importa, la papa venezolana. Y entonces, bueno, sabemos que los venezolanos han salido,
Organización Internacional de Migraciones tiene unos números, yo no sé dónde los sacan realmente, me imagino serán algo medio oficiales, que hay gente que entró y salió por migración, etcétera. Los venezolanos no están entrando y saliendo por migración. Entonces lo que hicimos fue meternos en Facebook y bajar del API de Facebook estadísticas sobre venezolanos fuera de Venezuela. Y ellos identifican 3.3 millones de venezolanos con cuenta Facebook fuera de Venezuela. Sabemos que hay 12 millones de venezolanos con cuenta Facebook en Venezuela, pensamos que hay como 30 millones de venezolanos en Venezuela, entonces eso te da unos cocientes, pero lo hacemos un poco más fino porque los que se fueron son más jóvenes, de pronto más educados, entonces tienen más probabilidad de tener una cuenta Facebook. Pero cuando lo hacemos conservadoramente, a nosotros nos da que tienen que haber más de 5 millones de venezolanos en el exterior. Y la otra cosa que hicimos fue agarrar la base de datos de Twitter y entonces mirar todos los venezolanos, toda la gente que tuiteó de Venezuela y solo de Venezuela durante los 12 meses del 2017, y después mirar enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, dónde están, ¿no? Ahí está Chile, está ahora de tercer lugar detrás de Colombia y Perú. Estos son los nuevos migrantes, ¿no? Son los nuevos migrantes. Y como verán, el total, esta estadística está para hasta septiembre, iban ya casi 10% de la población que está en el 2017 había salido. O sea, que este ritmo de emigración está, de hecho, este es un cuadro viejo porque lo tengo hasta marzo de este año. La población había salido en cantidades muy grandes. Entonces, este es el diagnóstico que les tengo, o sea que es el ataque a la mano invisible que hizo una economía muy frágil, muy poco resiliente, con muy poca capacidad de respuesta. Por ejemplo, tú te dices, cae el precio del petróleo, se deprecia la moneda, hay un boom turístico, hay un boom agrícola, hay un boom de manufactura, que compensa un poco la caída petrolera, que es lo que típicamente ocurre, que tienes un poco de enfermedad holandesa durante el boom, y no, eso no pasó con este set de otras cosas. Entonces, ¿cómo salimos de abajo? Bueno, un poco la estrategia general es obviamente devolverle a la sociedad sus derechos, para que pueda organizar la producción. Entonces, tenemos unas leyes que hacen eso. Eso debería llevar a una recuperación del producto, o sea, reempoderar a la gente y decir, mira, tienes tu derecho de propiedad, tienes tu derecho económico, puedes hacer cosas. Pero obviamente puedes traer tus dólares si quieres, puedes, en fin. Pero vamos a necesitar mucho financiamiento internacional, porque obviamente una forma de conseguir dólares es exportando, pero para exportar tienes que invertir, y para invertir tienes que importar. Entonces tenemos un problema aquí, el huevo y la gallina. Venezuela es como un tipo que tiene un carro y está en Uber, entonces tiene su carro, el carro está listo para trabajar, su capital, tiene su disposición a trabajar, pero le falta gasolina. Entonces, como no tiene gasolina, no puede usar el carro, el capital no se usa y no puede usar su trabajo, su capital humano no se usa porque le falta gasolina. Entonces tenemos una escasez de divisas que tiene que ser suplida por asistencia financiera internacional. Eso nos va a permitir llenar al país de materias primas, insumos intermedios, repuestos, semillas, fertilizantes, etcétera, alimentos, de modo que haya con qué producir. Eso va a llevar a la recuperación de la producción y de la recaudación fiscal. Vamos a cobrarle el IVA a las importaciones, vamos a cobrar el IVA a la producción, etcétera, etcétera. Eso va a llevar al fin del financiamiento monetario, porque vamos a estar financiando el gobierno con estos impuestos de la recuperación, pero también con el financiamiento internacional. Entonces vamos a dejar de hacer funcionar la maquinita. Eso va a llevar a la estabilización de precios, a la remonetización del sistema financiero y a la recuperación. Es un poco, en síntesis, cuál es la estrategia, cómo se sale de esto. Nuevo, restablecer derechos y resolver el financiamiento internacional. Entonces, para restablecer derechos, ya le voy a decir, esa ley está escrita, digamos, hay un borrador de ley escrito. ¿Cómo se levanta la restricción financiera? Bueno,
por un lado hay financiamiento internacional que estaría liderizado por el Fondo Monetario, habría que reestructurar la deuda, pero también habría que abrir la inversión en el sector petrolero. O sea, una cosa es recuperar la producción de petróleo en Venezuela, otra cosa es recuperar la producción de petróleo en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela. Porque Petróleo de Venezuela está quebrado, está en deuda, está en default, etcétera, tiene cero capacidad de levantar financiamiento y tiene una ley que dice que o PDVSA invierte sola o invierte en joint ventures donde tiene que tener más del 50% de las acciones. Y entonces resulta que ya ha tratado, pero PDVSA nunca pone su 50%, entonces los otros no ponen su 50%, y entonces no se da la inversión. Entonces necesitamos ir a una cosa que se parezca más a la legislación petrolera de Brasil o de Colombia o de México o de Noruega, etcétera, donde se permite la inversión privada directa en el sector petrolero y se captura la renta con regalías, con impuestos y con la competencia que van a tener los potenciales inversionistas por el privilegio de producir en esos recursos en Venezuela. Y bueno, para la ayuda humanitaria hay mucha gente que piensa que la ayuda humanitaria es algo que viene en unos cascos blancos, unos cascos azules o no sé, y entregan unas cajitas, etcétera. Eso es lo que ocurre cuando hay un terremoto o algún sitio donde la gente está congregada en algún sitio, en un campo de refugiados y le llevas unas cosas a un campo de refugiados, etcétera, geográficamente localizado. Aquí estás hablando de una cosa que involucra a 30 millones de personas. Entonces tú no puedes hacer esto sin usar los mecanismos de mercado que ya existen. O sea, tú no puedes inventarte de la noche a la mañana un sistema de distribución que no existe. Y dice, bueno, vamos a repartir en qué camiones, en qué depósitos, en qué puntos de venta y con qué mecanismo. Entonces además vas a saber, aquí está la cajita, pero no sabes si ya le diste la cajita el día de ayer, o cuánto tiempo ya sin comer. O sea, la logística de esta ayuda humanitaria tiene que ir de la mano de los mecanismos del mercado, no puede ser en contra de los mecanismos del mercado. Entonces, lo que estamos pensando es que esta ayuda humanitaria son unos dólares que le llegan al gobierno nacional. Ese gobierno nacional vende esos dólares al sector privado a cambio de bolívares. Y esos bolívares, esos dólares, el sector privado los usa para importar, y eso aumenta la oferta de comida, de medicinas, etcétera, de semillas, fertilizantes, agroquímicos y demás, para que no inmediatamente, pero en unos meses hay algo más que vender. Estos bolívares el gobierno agarra y se los puede entregar en transferencias sociales a la gente que quiera beneficiar, de modo que los venezolanos tengan la capacidad de compra para ir a comprar estos bienes cuya oferta va a aumentar. Aquí va a aumentar la demanda. Y claro, los hogares van a cambiar eso por bienes y eventualmente esta economía entonces va a tener que contratar trabajadores, ¿verdad?, que le van a pagar sus salarios a la gente. Ahí más tarde va a entrar la apertura del sector petrolero y la recuperación del petróleo, que le va a dar dólares al gobierno, que va a ser innecesaria la ayuda internacional. Entonces, un poco la lógica de cómo esto se va a ir arreglando. Bueno, aquí hay algunas de las leyes que estamos cambiando. Y bueno, esto es más o menos la lógica de cómo le daríamos vuelta a esta situación. Es una situación inédita, hay que compartir un diagnóstico, porque si uno interpreta esto es una hiperinflación, la hiperinflación se resuelve dolarizando. Si tú dolarizas la economía, ¿se acaban todos los problemas? No, porque no se acaban todos los problemas, porque la dolarización te cuesta dólares, no te da dólares. La dolarización sin derechos económicos, nadie tiene incentivos para responder, etcétera. O sea, el diagnóstico es sumamente importante para saber qué cosas tienes tú que ir arreglando y en qué orden y en qué plazos los tienes que ir arreglando. Esa es más o menos la lógica que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
Mientras recogen las preguntas, que les pasé unos papelitos, yo quiero hacer, aprovechando un par de preguntas, que son como algunas medias obvias cuando uno ve la situación. La primera es una cosa más social, política, y es cuando uno mira estos números. Por ejemplo, cuando tú dijiste 1.300.000, alcancé a calcular, 1.300.000 de inflación mensual. No, anual. Anual, bueno, pero estamos hablando nosotros de inflaciones de 4% al día, de 2% al día. Entonces la pregunta, uno se pregunta, con la producción colapsando, sin alimentos, sin luz, sin agua, ¿por qué pareciera que a pesar de todo el gobierno sobrevive? Y más allá de todos los cuentos, o sea, yo era niño, igual era en la época de Allende, y había por algo que era la centésima parte, bastante más turmoil. Era la centésima parte en todo orden de cosas, en ayuda extranjera para sacar al gobierno, en inflación, en todas las dimensiones. Entonces uno dice, es como muy raro entender, y ahí es donde vienen las explicaciones. No es que todavía se le apoya y se le da a grupos que lo apoyan, ciudadanos, porque no es trivial, no puedo entenderlo, salvo que la hipótesis alternativa, que alguien diga, es que no es tan malo como uno pensaría. De afuera, yo tengo ganas de ir a explorar, pero me da un poquito de miedo. La segunda cosa. Vas a ir a contracorriente, ¿no? La segunda gente cosa. Que exploró, el que vivía ahí exploró. No, si yo además le pregunto siempre a mis amigos, por su madre, de algunos que viven allá todavía, pero es bastante. La otra cosa, tu análisis, tú dices, esto mejora y mejora acá, depende de que ni uno de esos mecanismos se te colapse, porque esto es como en cierta dimensión, yo diría, el pecado argentino. El pecado argentino fue decir, mira, tenemos un montón de distorsiones, pero las vamos a arreglar después. ¿Por qué? Porque la confianza nos va a dar mejor de todo. Y claro, nos dio posibilidad de endeudarse y se depreció el tipo de cambio y ya tener una crisis fiscal. Y la tercera cosa es respecto a lo fiscal. Porque, de nuevo, es un país que ha colapsado tanto la producción que su capacidad de gastar es baja, los déficits deben ser monstruosos, y hacer un ajuste fiscal en una economía que además no crece es complicado. Y por último, los derechos de propiedad. Yo creo que hay que restablecerlos, pero la verdad es que cuando la propiedad se ha expropiado masivamente, tú lo vas a devolver. Una cosa es decir a la gente, no les vamos a expropiar más, pero la otra cosa es que no es trivial redevolver, o sea, yo lo encuentro como medio bastante monstruoso pensar ¿qué es derecho de propiedad? Si además a la gente ya se le quitó toda la propiedad. Perfecto, bueno, excelente. ¿Esto está funcionando? Sí, no sé, o tú tienes que apagar ahí. Sí. A ti todo el mundo. No, buenísimo. Okay. Excelente. Entonces, mira, buenísimas preguntas. En primer lugar, aquí hay varias tesis de PhD que se pueden escribir. Porque la primera pregunta que tú me haces es, ¿cuál es la relación entre desempeño económico y resultados políticos? ¿Verdad? O sea, que si a la economía le va mal, el gobierno cae, ¿no? Y entonces, uno tiene en su cabeza un modelo implícito que dice, bueno, claro, la economía le va mal, la gente se molesta, el gobierno cae. A nadie la economía le ha ido tan mal como Venezuela. Y miles de gobiernos han caído. Entonces, tenemos que tener una teoría, bueno, o sea, si el gobierno iba a caer por deterioro económico, debió haber caído hace mucho tiempo. No teníamos que llegar aquí para que caiga. Entonces, debe ser que la relación entre deterioro económico y deterioro político no es la que tenemos en mente. Y la forma como, por eso digo, aquí hay una tesis doctoral, pero mi hipótesis es que el deterioro económico lleva a que el gobierno se deteriore, pero también lleva a que la sociedad se deteriore. Y lo que importa es el deterioro relativo, no el deterioro absoluto del gobierno y la sociedad. Los cubanos han logrado mantener el control político de la sociedad a partir de todo el periodo especial. Ahora le va a entrar otro periodo especial porque Venezuela le estaba transfiriendo a Cuba, hasta hace nada, el 12% del PIB de Cuba.
Y bueno, yo creo que eso no va a durar, ¿no? Porque le estamos transfiriendo a Cuba casi que más de 100.000 barriles de petróleo y hoy la producción está en 500.000, no, o sea, entonces lo que los cubanos inventaron es que, bueno, si no hay alimentos, monopoliza el control de los alimentos y haz a la gente dependiente de ti para obtener alimentos. Entonces, mientras más escasean los alimentos, más control político tienes tú. Encontraron el truco de decir, mira, si no puedo pagarle un sueldo decente a los militares, déjalos robar. Entonces, de pronto cierro la frontera con Colombia y ahora pongo a la Guardia Nacional a cobrar peaje para salir del país, cruzar ilegalmente la frontera. Entonces, si no le puedes pagar, deja o sea, como dice, no me des, hay una expresión en Venezuela que dice, no me des, ponme donde haiga. Pero bueno, segundo, yo creo que hay ciertas cosas que hay que arreglar de a poquito y otras cosas que se pueden arreglar más rápidamente. Por ejemplo, de los nuevos problemas que tenemos a partir del mes de marzo, que no teníamos en la misma magnitud antes, es que ahora hay una severa crisis eléctrica. La crisis eléctrica no es una crisis distinta, es consecuencia de la misma lógica, donde recortaron importaciones, no importaron esto es lo que en inglés llaman los consumables, las cosas que hay que reponer cada cierto tiempo. Las cosas empezaron a reventar, no hicieron mantenimiento y colapsó la capacidad de generación eléctrica. Hoy Venezuela tiene en teoría 35.000 gigavatios de potencia instalada, el gobierno es incapaz de producir 13. Y eso es mucho menos de lo que demandaría la economía, a pesar de que la economía está súper deprimida. Entonces sí pensamos que es muy importante que tengamos una estrategia que está bastante desarrollada para recuperar la producción eléctrica. Con el tema fiscal, yo creo que ya hemos convencido al fondo de que esto no pasa por un ajuste fiscal, esto pasa por una expansión fiscal que tiene que ser financiada. Entonces, la reducción, tenemos que reducir la emisión inorgánica de dinero, financiando un déficit fiscal que va a ser mayor al actual, porque el déficit actual es un déficit donde los maestros ganan menos de $17 al mes, y con menos de $17 al mes no vamos a parar el éxodo, nadie va a estar dando clases, nadie va a estar atendiendo, no vamos a tener enfermeras, no vamos a tener médicos, no vamos a tener nada. Entonces, no vamos a poder reparar el sector eléctrico, etcétera. Entonces, el nivel de gasto va a tener que subir y en las primeras de cambio va a tener que ser financiado. Entonces, lo que tiene que venir es un gran aumento del financiamiento. En esto, lo más parecido históricamente que yo he encontrado es el Plan Marshall. Plan Marshall, déjenme recordarle un poco históricamente, esto es algo interesante. Estados Unidos se metió en la Segunda Guerra Mundial, ganó la guerra, y después se dijo, ya le di su libertad, chao, se fueron. Entre el 45 y el 48, las economías de Francia y Alemania colapsaron. Está la paz, estamos mejor cuando la guerra. ¿Sí? Y entonces ahí vino Marshall y dijo, claro, todo esto estaba impregnado del tema del inicio de la Guerra Fría, que fue en el año 48, y el Plan Marshall, que fue en el año 48, vinieron y dijeron, bueno, el problema de ustedes es que no producen porque no importan, y no importan porque no exportan, y no exportan porque no importan. Entonces vamos a eliminar la escasez de divisas y, santo remedio, a la vuelta de 2-3 años todos los países tenían superávit de balance de pago. Pero fue increíblemente efectivo. Yo creo que podríamos tener una situación similar en este caso. En los derechos de propiedad, tú tienes toda la razón. Yo estoy preocupado por los derechos de propiedad de lo que queda en el sector privado para el gobierno de transición.
el tema de ver cuáles son las 6.000 empresas que se expropiaron, cuál es su estatus legal, si se pagó a los dueños, no se pagó a los dueños, de modo que si se pagó a los dueños es una cosa, porque tú eres el propietario legítimo. Si no se le pagó a los dueños, bueno, ellos en teoría siguen siendo legalmente los dueños. Entonces, si tú se lo devuelves, te van a decir, sí, my friend, pero cuando tú me lo quitaste, eso servía para algo, ahora que me estás devolviendo un pellejo, ¿entiendes? Entonces, todo eso va a demorar mucho tiempo, y creo que la economía se va a tener que recuperar probablemente suponiendo que ese proceso va a ser lento. Hay bastantes preguntas y con un grado de injusticia también de repente tratar como de resumir algunas cosas porque vienen más. Una que me parece es el impacto que está teniendo la guerra económica de Estados Unidos con Venezuela, que de alguna otra manera también impacta a Cuba. No sé cuánto está incidiendo hoy día y cuánto puede incidir, por lo tanto, en la recuperación. La otra interesante es cómo se restablece el derecho económico en países acostumbrados a subsidio, o dicho de otra manera, cómo volver a potenciar la mano invisible si hay un Estado y ha habido tanta corrupción, exceso de intervención, o sea, cómo de alguna otra manera un Estado y como tú mismo decías, una sociedad que se ha ido acostumbrando a esto, uno es fácil reconvertirla. Bueno, excelentes preguntas. Bueno, esa no pasó por mí. Yo soy... para que pueda escribir. Este está en blanco. Pero, sí, mira. Mira, el tema de las sanciones. Las sanciones hasta el mes de enero tenían dos características. La primera eran sanciones personales. Y hay que recordar un poco, déjenme explicar cómo funcionan las sanciones personales. Las sanciones personales es que el gobierno americano dice, esta persona la sancionan. Eso lo leen todos los bancos y todas las instituciones financieras y todas otras instituciones y le tienen que, después de que se la sanciona, informarle al Tesoro qué encontraron. Entonces el Tesoro cuando sanciona no sabe mucho de la persona que sancionó. Y después de que la sanciona se entera. Entonces sancionaron a Tarek El Aissami, que era vicepresidente de Venezuela, ahora es ministro de Economía de Venezuela. Lo sancionaron. Le encontraron $900 millones en activos en Estados Unidos. Yo me imagino que es un tipo sensato, no habrá puesto todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pero yo les recuerdo que $900 millones son 9 Odebrecht, ¿ok? Pero no es que Odebrecht con respecto a la corrupción en Venezuela es 9 veces Odebrecht, no, esta es una persona, porque otra persona que pasó de ser el guardaespaldas de Hugo Chávez a ser el tesorero nacional y que después se fue a vivir sabiamente a Florida, porque ahí se come mejor, lo metieron preso y el tipo hizo, esto en inglés lo llaman plea bargain, ¿cómo se llama esto? Plea bargain, no sé, pero... Bueno. Acuerdo. Sí, se negoció para una menor pena, le dieron solamente 12 años de cárcel, a cambio de que el tipo confesara, declarara y devolviera los activos. Entonces el tipo confesó que recibió en coimas $1.500 millones. ¿Okay? Y entonces, bueno, le expropiaron 85 caballos pura sangre, como 8 o 9 mansiones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esas son gracias a esas sanciones. Esas sanciones son fundamentales para negociar con los militares, porque lo que están pidiendo los militares es que le quiten las sanciones. ¿Okay? Entonces, es una fuente de presión. Por ejemplo, este militar... que era el jefe del SEBIN, exacto. Entonces se escapó del país, se fue a Colombia y entonces le quitaron las sanciones, un poco para mandar la señal que el que no coopere con el restablecimiento de la Constitución, pues no le quitan las sanciones. Entonces, ese es un tipo de sanción. Un segundo tipo de sanción es sanciones
que impidieron que Venezuela emitiera más deuda en los mercados internacionales. Venezuela había emitido deuda en noviembre del 2016 y en mayo del 2017 en los mercados. Y le metieron esa sanción en agosto del 2017, después de que Maduro eligiera su Asamblea Nacional Constituyente. Era como... déjenme hablarle de los bonos que emitió Venezuela. El bono que emitió en mayo del 2017, antes de las sanciones, fue un bono que emitió con un yield to maturity, ¿cómo se dice eso en Chile? Retorno a madurez. Sí. Sí. Rentabilidad. A término. El retorno a término. Retorno a término. De 47% en dólares. Yo los bauticé los bonos del hambre, porque obviamente que la única forma de pagar esos bonos era con más hambre en el futuro, porque no hay ninguna inversión que iba a tener un retorno del 47%. Los bonos anteriores los emitieron al 22%, súper sobrecolateralizado con Citgo, que es nuestra empresa refinadora y distribuidora de gasolina en Estados Unidos, que vale $7,000 millones. La gente no creyó mucho en ese colateral y creo que metieron menos de $2,000 millones en ese bono, con colateral en Citgo, a 22% de interés. Esa era una deuda impagable. Esa forma de endeudar al país, yo creo que le hicieron un enorme beneficio al país de prohibirle seguir endeudando al país como lo estaban endeudando. Ese es el segundo tipo de sanciones. El último tipo de sanciones son las que pusieron en enero, y esas tienen que ver con impedirle a Petróleos de Venezuela exportar. Esas empezaron a tener efecto a partir del 15 de abril. O sea que llevamos un mes de sanciones. En marzo, el colapso de la producción petrolera se debió a los apagones que tuvimos en marzo. En marzo, como ustedes saben, en Venezuela, no sé si acá, marzo tiene 31 días. De esos 31 días, hubo 9 días laborables y 6 días escolares, porque no había electricidad. Entonces, sin electricidad no se puede bombear petróleo, sin electricidad no se puede, o sea, los balancines, los pipelines, etcétera, ¿no? Entonces, creo que básicamente lo que el gobierno está haciendo, lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo es restringiendo las opciones que tiene el gobierno nacional. Pero la idea un poco que salió Jeffrey Sachs con Mark Weisbrod con un artículo realmente ridículo, asignándole todo el deterioro desde que se pusieron sanciones a las sanciones, y han salido varias respuestas, una de ellas en la cual también participó Sebastián Bustos ahí atrás. Le quieren atribuir a esas sanciones la cuestión. Lo importante es que este gobierno se vea sin salida, porque la mejor inversión, o sea, lo más rentable que hay en Venezuela es salir de Maduro. O sea, mientras no salgamos de Maduro, o sea, la cosa va a seguir deteriorándose, porque se deterioró dramáticamente sin sanciones, y se seguirá deteriorando dramáticamente mientras Maduro esté ahí. Vamos a hacer ronda de preguntas. Tengo un montón de preguntas y bueno, me cuesta, así que como los titulares de las preguntas, que yo creo que son relevantes, el tema del narcotráfico y cómo esto también puede afectar un restablecimiento institucional junto al costo político y social. No logré hacer un resumen. Potencial de privatizaciones, no sé, me han empezado como PDVSA, es el único. ¿Qué timing tienen ustedes en la solución de este problema? Porque también la economía necesita cierta recuperación. Después hay otros tecnicismos sobre capacidad de eliminar control de cambio, de cómo todos estos círculos que tú haces operan y en cuánto tiempo. Ustedes los venezolanos, no, yo le digo a él y su amigo, déjalo porque si empiezas a citarlo a todos corren riesgo, no son locales. No, pero objetivamente hablando,
déjame contestar eso completamente. Yo, como director del Centro de Desarrollo Internacional, hemos tenido proyectos en una gran cantidad, docenas de países. Pero claro, no teníamos un proyecto en Venezuela porque normalmente trabajamos con gobiernos y no íbamos a trabajar con el gobierno de Venezuela. En cierto momento tuvimos un proyecto sobre control del crimen con algunas alcaldías y gobernaciones que tenía la oposición, pero cuando Venezuela iba a ganar sus elecciones, cuando se veía que la oposición iba a ganar las elecciones en la Asamblea Nacional, yo conseguí unas fundaciones que me financiaran un proyecto sobre Venezuela y ese proyecto se llamaba El Día Después. Y lo empezamos a finales del 2015. Y teníamos nuestro proyecto El Día Después con la idea de que había muchos en Venezuela que estaban muy enfocados en salir de Maduro, etcétera, pero nosotros teníamos ventajas comparativas allá en el norte, pero sí de pronto teníamos la distancia y tranquilidad de pensar más en el día después. Entonces montamos todo un sistema para hacerle seguimiento a la economía venezolana, que no es así como que te metes en la página del Banco Central y bajas la data porque el gobierno dejó de publicarla, dejó de calcularla, etcétera. Entonces tuvimos que inventar formas de medir la inflación, de medir cosas, etcétera. Entonces hicimos una gran cantidad de cosas y íbamos preparando lo que sería un plan, ¿no? En el junio del año pasado, así, Leopoldo López y Julio Borges me pidieron que preparara, o sea, que ayudara a coordinar un esfuerzo para terminar con algo que se pareciera al plan que ellos implementarían si hay un cambio de gobierno. Entonces, organizamos una reunión del 26 al 30 de septiembre el año pasado en Harvard, una reunión de 4 días en la que vino como 50 personas de todos los partidos políticos, de las universidades, de la iglesia, de los sindicatos, de las cámaras empresariales. Y de ahí se acordaron ciertas cosas, se crearon ciertos grupos de trabajo, y de ahí salió esta cosa que llaman Plan País. Y que va a haber una presentación formal del Plan País la semana que viene, creo. Entonces, de ahí salió Plan País, y que ha sido formalmente aprobado por la Asamblea Nacional, que el presidente Guaidó lo ha presentado, etcétera. Entonces, cuando el primer organismo multilateral que reconoció a Venezuela fue el BID, porque formalmente hasta ahora el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CAF, el FLAR, ninguno de ellos lo ha hecho, solamente el BID. Entonces había que nombrar quién representa al país. Entonces normalmente esos organismos, la Asamblea Accionista, que lo llaman la Asamblea de Gobernadores, lo representan los ministros. Y después hay un director ejecutivo que está. Entonces, cuando se presentó eso, el presidente Guaidó me pidió que yo sea el gobernador, o sea, que tengo que hacer la reunión anual, o sea, la reunión anual en China que no ocurrió, o sea, que todavía no, pero formalmente me pidió que yo representara a Venezuela como gobernador y nombramos a Gina Montiel como directora ejecutiva. Y ahora con el BID estamos montando una agenda de cooperación internacional muy grande para tratar todos los temas de educación, salud, transferencias sociales, electricidad, agua, etcétera, banca, reformas, etcétera. Y estamos trabajando informalmente. Cuando entro yo al Fondo Monetario me pongo un sombrero de Harvard, porque ellos no reconocen a Venezuela. Estamos trabajando informalmente con el Fondo Monetario, lo que sería un programa. Entonces, estamos sí. Ese era. Ahora, tú me preguntaste el narcotráfico. ¿Sí? Nada más narcotráfico y privatizaciones. El narcotráfico, o sea, este es el tema. No es narcotráfico.
es el restablecer el monopolio del poder, de la violencia, o sea, la paz, ¿no? O sea, Venezuela es un país donde tienes amplias partes del territorio que están en control de grupos irregulares, del ELN, de gente que salió de la FARC, hay unas zonas que tú sabes que como George Orwell, su libro 1984 tiene todo esto del idioma y cómo las cosas en estos regímenes le ponen el nombre opuesto. Hay una cosa en Venezuela que llaman zonas de paz. Las zonas de paz son zonas donde el gobierno no entra y lo manejan unos grupos criminales que los dirigen unos caciques que llaman pranes. Entonces hay regiones del país donde, tú sabes, de hecho en las cárceles la Guardia Nacional protege el perímetro y los pranes manejan la cárcel. ¿Okay? Entonces, uno de los temores es que el narcotráfico financie una insurgencia. Ellos tienen los colectivos, ellos tienen las milicias, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que la Guardia, que las Fuerzas Armadas de Venezuela cambien su lealtad, regresen a la Constitución y sean los partícipes en restablecer el orden político nacional. Y sobre el tema de yo veo más, o sea, participación privada en inversiones, veo muchas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una represa que tiene 2,000 y pico de gigavatios de capacidad. Está terminada en un 95%. No tenemos para el 5% y además no tenemos la línea de transmisión para sacarla nada de ahí. Y tenemos al lado todo un sector aluminio que lo cerramos porque no tenemos electricidad para producir aluminio. Y dice, bueno, te vendo una represa hidroeléctrica y te vendo el aluminio y que esa plata no la pongo yo, la pongan ustedes. Eso yo lo veo como una cosa que se podría hacer tomará su tiempo montarla, licitarla, etcétera, pero lo veo como el tipo de inversiones posibles. Creo que de las primeras cosas que van a ocurrir es que si nosotros pasamos de ser el país con el sistema financiero más pequeño del mundo a tener como el segundo sistema financiero más pequeño del mundo, Venezuela pasará de tener $1,000 millones de activos bancarios a tener $30,000 millones de activos, $20,000 millones de activos bancarios. Eso representa un aumento gigantesco del tamaño del sistema financiero que va a requerir un aumento en 20 veces del capital del sistema bancario. ¿Quién va a poner eso? Bueno, alguien va a tener que invertir. Entonces creo que va a haber muchas oportunidades de inversión en la recuperación si logramos establecer, la paz, el sistema político y un set de normas moderadamente decentes. Un par de preguntas finales, porque hay muchas y está muy entretenido, podríamos seguir, además que es preocupante y de mucho interés lo que pasa. Yo igual me las llevo para pensar sobre te la paso ellas. todas, pero una pregunta, por ejemplo, que a mí siempre también me ha bajado curiosidad, es cómo se transa en una economía con tanta inflación, si no ha habido dolarización y si hay mucha transacción en dólares. Yo no descarto tan trivialmente la dolarización de la economía, si hubiera eso. Otra pregunta, ya aquí entramos entre estas dos últimas a temas más políticos, digamos, como es el rol de Rusia y China. Aquí está, la pregunta está hecha como en torno a que son acreedores importantes, por lo tanto tienen una preocupación especial por lo que pasa. Son acreedores de una influencia política, cómo eso de alguna otra manera impacta lo que está pasando. Y por último viene, pero pregunta y dice, mira, las cosas en los países no pasan por accidente. Chávez no llegó por accidente. Había un sistema político con bastante corrupción y con deterioro estatal. Entonces la pregunta uno dice, si ha habido existe, decían aquí en la pregunta así como un esquema, la capacidad política, diría yo, de conducir un proceso con confianza, porque lo que tú necesitas mucho en ustedes, donde espero que esté claro que son ustedes,
se necesita una cosa que dé además mucha confianza de estabilidad de mediano plazo. Porque 5 años no es el horizonte que hay que tener para la recuperación. Y para eso se necesita una renovación y una capacidad de conducción política para los próximos 20 años de restablecimiento de un régimen que funcione para que todas esas flechas no se traben y pueda funcionar. Sobre eso te dejo. Sí. No, excelente. En primer lugar, sobre el tema de la dolarización, este es un tema, una cosa es política de dolarización, otra cosa es dolarización de facto. Una de las cosas que ha ocurrido en las últimas semanas, especialmente desde la crisis eléctrica, porque, claro, ustedes se preguntan, bueno, si hay una crisis eléctrica, ¿qué cosas pasan? Bueno, no puedo prender la luz, sí, obvio, pero obviamente, si vivo en el piso 15 no hay ascensor, ok. Bueno, pero electricidad, Caracas está a 1000 metros de altura, las fuentes de agua de Caracas están a 200 metros de altura, hay que bombear el agua, sin electricidad no hay agua, ok. Entonces, bueno, sin electricidad en Venezuela no hay cash, entonces no hay cash, o sea, el cash pasó de algo así como $200 per cápita, el valor del cash, a $1 per cápita. Entonces no hay cash, no hay billetes. ¿Cómo se paga? Es más, cambiaron 5 ceros, le quitaron 5 ceros a la moneda el 17 de agosto. La mayoría de los venezolanos no han visto los nuevos billetes, no saben cómo ser, no los reconocen, no han visto. O sea, pagan por tarjeta de débito, por transferencia bancaria, etcétera, todo es electrónico. Cuando se va la luz, se para el sistema de pago. Entonces, desde la crisis de marzo, las empresas están empezando a aceptar pagos en dólares. Y entonces empieza a circular dólares. Y se ven, me dicen que se ven billetes de a $1 y de a $20. Pero hay como, y son escasos, ¿no? Pero, entonces sí hay una dolarización de facto. Ahora, en muchos países en donde tú has trabajado, yo he trabajado en países que tienen sistemas duales donde hay depósitos en dólares, depósitos en moneda nacional, y sabemos todos los aspectos regulatorios que eso implican y dolores de cabeza que eso puede traer. Pero sí hay, nosotros llegamos a la hiperinflación sin dolarización, y fue la crisis eléctrica la que produjo, en cierto sentido, la dolarización incipiente que está ocurriendo en este momento. Sobre el caso de Rusia y China, bueno, sí, ellos son acreedores, hay muchos acreedores, hay 1.160 mil millones de dólares. Nosotros sin 60, 80 mil millones de dólares más no salimos, pero nadie va a meter 60, 80 mil millones de dólares si los 160 viejos no se recortan. Entonces va a ser una condición del Fondo Monetario que nosotros no entramos si usted no reestructura la deuda. Cuando lo hicieron en Irak, negociaron un recorte de deuda del 87%, lo hicieron uno en Grecia, exigieron un recorte de deuda que no fue lo suficientemente grande, etcétera. Pero entonces, ellos tienen que entender que nadie va a comprar completo y tienen que tomar la decisión de si quieren participar, si quieren preocuparse sobre el pasado de Venezuela o si quieren preocuparse sobre el futuro de Venezuela. Si quieren ser actores de la reconstrucción o si van a son legacy investors, ¿no? Que están mirando, tratando de cobrar el pasado. Y yo creo que esa es una discusión que no ha ocurrido. No creo que sean actores tan importantes. Creo que China, si algo, ha estado cobrando en Venezuela, no ha estado prestando en Venezuela. China prestó 60 mil millones de dólares, pero tenemos una deuda outstanding de 18-20. O sea que ellos bajaron su stock de deuda estos últimos años. O sea que no creo que los flujos netos vengan de China. Y Rusia, los montos totales no son tan importantes. Ellos tienen Rosneft,
y otros mafiosos rusos metidos en minería, etcétera. Pero la deuda del gobierno ha sido básicamente para traer submarinos, para traer Sukhois, para traer Kalashnikov, etcétera, una deuda militar. Quien sí creo que es muy importante en Venezuela es Cuba, porque Cuba maneja el G2, maneja los sistemas de inteligencia sobre los militares, sobre los civiles, maneja la estrategia política, la seguridad del presidente, en fin. Y quería también reaccionar un poco a esta idea que los venezolanos se acostumbraron a esto o lo otro. Yo estuve en una reunión grande de venezolanos y teníamos, tú sabes, ahí esta cosa, estas formas de hacer encuestas con teléfonos celulares, que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, lo usamos en clase para que los alumnos voten, ¿no? Le hacemos una pregunta. Bueno, entonces le puse que me digan una palabra que caracterice a los venezolanos. Y entonces uno pone un word cloud, tú sabes, donde el tamaño de las palabras aparecen según la frecuencia, etcétera. La palabra más frecuente fue resiliente. Esta experiencia en Venezuela es una experiencia que ha transformado a los venezolanos. Y los venezolanos saben que te van a dar. ¿Quién te va a dar nada? Te quitaron todo y te tuviste que valer por ti mismo. La autopercepción de los venezolanos hoy es que somos súper resilientes, que hemos podido sobrevivir a todo, que aguantamos todo, etcétera, y que no estamos esperando que nos den, sino que nos dejen. ¿Okay? Entonces yo creo que este es un gran cambio cultural. Los venezolanos han pasado hambre. Mis padres pasaron hambre. Mis padres pasaron la Segunda Guerra Mundial en Europa, judíos perseguidos, etcétera, pasaron hambre. Mis padres nunca olvidaron, jamás olvidaron, décadas y décadas después, nunca olvidaron que pasaron hambre. Yo creo que esa es una memoria indeleble. Y los venezolanos tenemos que empezar a discutir cuáles son las cosas que nunca jamás debemos permitir que pasen en el país. Cuáles fueron todas las cosas que nos llevaron a este gigantesco desastre. Y qué errores nunca vamos a permitir que vuelvan a ocurrir. Bueno, con eso no queda más que agradecerle a Ricardo. Uno, como no puedo representarlo a usted, por más que sea decano y el que lo haya invitado, pero sí estoy seguro que a nombre de muchos colegas y muchos que estamos aquí, te deseamos mucho éxito. Les deseamos, la elección de Alejandro, les deseamos mucho éxito y muchas gracias por haber venido aquí a plantear tu idea. Así que muchas gracias. La pregunta, ya, no estoy llegando. Muy bueno. Ahora sí es más fácil detectar lo grave del... ¿Tú crees que va a caer o no? Sí. Hay una cosa que a mí me preocupa y que tiene que ver con esto. Thank you.